Con el título, como siempre, me cuesta más y siempre es como muy llamativo, pero se llama Piedra Libre, mi prédica hoy. Es una palabra, como les digo siempre, que Dios me la dio a mí, siempre me las da a mí, y después le pido permiso para poderla compartir y para poder contarles de la manera más respetuosa lo que Dios me dijo a mí. El Salmo 139 dice: ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. Y si dijera que me oculten las tinieblas y que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para ti, y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. Esta noche no les vengo a contar nada nuevo, sino que algo que todos sabemos. Y en mi caso particular nunca pude huir de la presencia del Señor, aun cuando no lo conocía. Siempre me considero una mujer con mala suerte, ¿no? Como que todas las cosas me salían mal. Pero hoy te comparto que nunca fui una mujer con mala suerte. Fui una mujer a la que Dios tenía un propósito con su vida y gracias a Él lo pudo cumplir y lo seguirá cumpliendo, ¿no? Hace unas semanas vino mi mamá a mi casa, de la nada, y cuando abrí la puerta me abrazó y se puso a llorar. Y yo decía, ¿qué pasó? Me esperaba una mala noticia, les soy honesto. Y me dijo, te quería decir que estoy tan agradecida a Dios por tu vida. Hija, has pasado por tantas cosas. Y me nombró un par de cosas malas que habían pasado en mi vida. Después charlamos un rato y cuando se fue me cayó la ficha de un montón de cosas y empecé a acordarme cosas que habían pasado a lo largo de mi vida. Muchas o varias veces compartí parte de mi testimonio, algunas las van a escuchar ahora y están repetidas, pero sentía de compartir esto porque creo que a alguien de todos los que estamos acá hoy, Dios tiene un mensaje y así que te invito a que prepares tu corazón. Cuando tenía 7 años, estaba mirando, acá viene cuando se cae la edad, ¿no? Jacinta Pichimahuida, señorita maestra. Los que se ríen saben qué es, ¿no? Los más jovencitos era un programa que una maestra tenía con muchos nenes que se portaban mal. Le estaba mirando en el living de mi casa, al lado de la estufa, y la pateé. Era una estufa de querosén. El querosén se volcó en mis piernas y me prendí fuego literalmente las piernas. Y las medias se me empezaron a derretir y a meter en los músculos de las piernas. Estuve más de un mes sin poder caminar y si hoy ustedes me ven las piernas, que no se las voy a mostrar, no tengo ni una cicatriz de eso. Les puedo asegurar que era dolorosísimo y las curaciones eran tremendas y todo el proceso fue duro. Después tengo un primo, que no es Jera, otro primo, que para enseñarme a nadar, en su casa, que era muy grande, es como una casa quinta, me tiró a la pileta a lo hondo y se fue. Y obviamente aprendí a flotar, ¿no? Si no, no estaríamos acá charlando. Lo que les voy a compartir no es para que tengan ni pena ni lástima, simplemente tiene un punto. Y quiero que escuchen atentamente, porque creo que más de uno se va a sentir representado con alguna de las cosas. ¿Se acuerdan que había un mito, una leyenda urbana de que una camioneta blanca secuestraba chicas? Y sigue estando, ¿no? Bueno, es verdad. Cuando yo estaba jugando al básquet en el Club El Fogón, me quisieron secuestrar una pareja en una camioneta blanca. Me hicieron el cuento de tu mamá me mandó a buscarte porque tuvo un accidente y qué sé yo. Gracias a Dios mi mamá siempre fue recontra asustadiza y ya me había avisado de esto. Así que salí corriendo y por el otro lado del club llegaba mi papá. Así que no se pudieron llevarme ni a mí ni a mi amiga, estábamos con una amiga. Otra vuelta, no muy lejano a eso, estábamos en la pileta de un amigo.
una pileta profunda, y se largó una tormenta. Y la hermana empezó a gritar, va a caer un rayo, va a caer un rayo. Bueno, nos sacó de la pileta y salimos todos corriendo, porque como nos portábamos mal, salimos corriendo. Y me caí para atrás y perdí la memoria. Durante 48 horas estuve con amnesia internada del golpe, tenía inflamado el cerebro, no sé, una parte. Muchas lagunas que tengo de mi infancia y así son por estas cosas también, de este golpe. Eso es lo que dice el neurólogo. En el colegio una chica me hacía bullying, no se sabía como hoy lo que es el bullying y lo que siente el que recibe el bullying. Entonces, ¿qué te decían? No pasa nada, ya se le va a pasar. No se le pasó nunca. Los 7 años de colegio me volvió loca. Inventaba cosas de mí. Y lo peor de todo es que como que la gente le creía, entonces yo odiaba ir al colegio y odiaba que mi mamá me diga, no, pero no pasa nada. No, sí pasa. Y me acuerdo que cada vez que podía, faltaba, o me inventaba algo para faltar, ¿no? Le decía, mamá, me duele algo. Recuerdo haber inventado dolores de panza para no ir al colegio. Para todo esto, en séptimo grado, a los 12 años, ya un montón lo saben, falleció mi papá que tenía 36 años de un aneurisma y estuvo 9 días en coma. En esos 9 días que él estuvo en coma, yo tenía mi viaje de egresados. Así que tenía en mi pieza el bolsito armado para poderme ir. Y me acuerdo de querer que él se curara para poderme ir de viaje de egresados. Y no pasó ni una ni la otra. En ese momento me acerqué a Dios de una forma extraña, que era a la noche, le decía, le pedía que si estaba mi papá por ahí le contara, y le contaba las cosas que me habían pasado en el día, porque sentía que la única persona que le importaba se había muerto, sin saber que en realidad a Dios le importaba, pero bueno, uno es chiquitito y no lo sabe, y si no tiene un encuentro con el Señor, menos. Ahí comencé a tener un sentimiento que se lo preguntaba a mi mamá, a mis primas, que tenía como un vacío, una cosa extraña, y me faltaba el aire, y yo le puse el aburrimiento. Era algo muy feo, y cuando me pasaba eso me iba a dormir y dormía horas. Recién en el 2019 el Señor me dijo que eso se llama desesperanza. Eso era lo que tenía, tan chiquita y ya tenía desesperanza. Mi abuelo José, que él era cristiano, me llevaba a Cristo para Todos, que es una iglesia acá en Adrogué, y fui a barcas, a casas que se juntan como las reuniones de hogar, ¿no? Se juntan hermanos a compartir la palabra. También fui a la iglesia cuando estaba ahí en el cine, antes que se prendiera fuego. Ahí ya Dios se estaba acercando a mí, y creo que mi abuelo quería que Dios me cuidara o lo conociera como él, pero bueno, no había caso. Si bien nunca fui una persona de temer, hacía la mía. Después de esas cosas, empecé a trabajar con mi familia en el campo, y un día jugando con los caballos, sin montura, me puse a hacer acrobacias arriba del pobre caballo, y bueno, se cansó, y corcovió y me tiró, y me caí con esto arriba de la tranquera, y bueno, me desmayé, y después, bueno, todos se pensaban como que no iba a caminar y qué sé yo, y yo no entendía lo que querían, y en realidad, bueno, gracias a Dios, acá estoy y no me pasó nada. Todas estas cosas que me pasaban, yo en realidad las veía como cosas normales, pero se ve que la gente de mi alrededor no. Una vez tuve un accidente en una moto y se lastimó más mi amiga que yo. Entonces la decisión era no cambiar mi forma de vida o darme cuenta de que algo no iba bien, sino bueno, dejé de andar en moto, y otras cosas después. Después, una vez en mi casa, esta seguro la comparto porque estaba así al lado de la hornalla de la cocina y se me prendió fuego el pelo y toda la ropa. Y estaba sola en mi casa. Y no tuve mejor idea que apagarlo contra la heladera. No me tiré al piso, no me preguntes por qué no me tiré al piso, ni me metí en la ducha. Le empecé a dar espaldazos a la heladera, rompí la heladera, casi me mata mi mamá. Encima me había quemado. Y estas cosas pasaban una y otra vez. Una de las más extrañas fue que estábamos con unos amigos acá en Arias y Vinón, hay una torre de electricidad, y cayó un rayo. No me acuerdo bien qué nos pasó, me acuerdo que estábamos como en el piso y veíamos como fuego que caía del cielo, y era el cable prendido fuego que se nos quemaba en la ropa. Todas estas cosas era una atrás de otra,
y hay un montón en el medio que las obvio porque no son tan llamativas, pero hay. Había un movimiento católico que se llamaba Camino, era algo medio secreto, que en realidad para lo que nosotros sabemos era como un retiro donde uno iba a buscar de Dios. Pero vos no te anotabas, te postulaban, ¿no? Entonces, se ve que había alguien que creía, muy bien creía, que necesitaba a Dios, entonces me postuló. Pero te tenían que apadrinar otras personas, también en secreto, para que te dejaran entrar. Y bueno, se ve que me apadrinaron un par y entré. En ese momento tuve como una ráfaga de un encuentro con Dios. Dios me habló en ese retiro a cosas muy puntuales de mi vida, pero cuando salí seguía siendo la mía, ¿no es cierto? Como que era momentáneo, era, bueno, acá el toco y me voy, ¿no? Recibí un poquito, tuc, y me iba. Después, bueno, pasaron cosas, falleció mi abuela, la que me enseñó las recetas que hoy día algunos comen. Después de eso, mi padrino se suicidó. El día anterior a que se suicide me dijo que él se quería morir. Y imagínense que cuando me enteré de la noticia, lo primero que hice que fue echarme la culpa de lo que había pasado. Era chica, para todo esto no tenía todavía ni los 18 años, ¿no? Hoy tengo 43. Después de que se suicidó mi padrino, murió su esposa a los 9 meses exactos, y ya en ese tiempo eran las 3 personas de las que más me importaban que ya se habían muerto, y la muerte era una opción en mi vida. Yo no le tenía miedo a morirme, porque sentía que me iba a ir a encontrar con todas las personas, así que la tristeza, la desesperanza, las ganas de morirme y demás, eran parte común en mi vida. Después falleció mi abuelo Pedro, que era el que me enseñaba con las quintas y demás, y ahí ya había tocado un fondo que realmente me preocupaba. Ya estaba casada con Mario y teníamos a Sofi, que era bebita. Me robaron un montón de veces. Estuve en medio de 2 tiroteos y en una toma en una comisaría, no la hice yo, pero estaba haciendo la denuncia cuando empezaron a tomarla y salimos corriendo en la comisaría de Villa Galicia. Y cuando me pongo a pensar todo esto, cuando mi mamá se fue, hay un montón de cosas más. Y digo, yo no tuve mala suerte. A mí Dios me guardó. Porque Dios tenía un propósito para mi vida. Cuando llegué al Señor, llegué separada, con 2 nenas, con un marido adicto y con ataques de pánico y un estado de salud tristísimo. Pero no me pude escapar de su espíritu. No me pude escapar de... Hacía un montón de cosas mal, pero Él siempre estaba ahí. Y las cosas que le conté, hay algunas que de verdad se las pueden preguntar a cualquiera de mi familia. Son milagros. Esa, la del fuego, es un milagro. La del caballo, lo mismo. Hay un montón de cosas que estuve muy cerca de morirme. Y sin embargo no me pasó. En ese tiempo no entendía qué me pasaba. Sentía que era la persona con más mala suerte del mundo y lo aceptaba. Porque eso es lo feo y eso es lo que el diablo logra en las vidas. Aceptar que todo lo malo está bien y que te lo mereces o que es lo que te tocó. Y no es así. Gracias a Dios, Él sacó todas las cosas de mí. Y su Espíritu Santo me restauró, me liberó, me pegoteó toda porque estaba muy rota y me consoló para que yo pueda consolar a otros también. Hizo milagros en mi familia, mi esposo es un milagro del Señor y no me voy a cansar de decirlo, y que hoy seamos 4 los que vivimos en casa es otro milagro del Señor. Me dio paz a mi alma para que hoy ustedes y yo veamos que si pudo con una persona como yo, que soy común y corriente, cuántas cosas maravillosas puede tener Dios para tu vida. Un plan perfecto, y lo va a perfeccionar cada vez. Romanos 8, del 29 al 30 dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria.
el Espíritu Santo estuvo ahí y no se dio por vencido con mi vida. Y por eso voy a estar eternamente agradecida. Y no me voy a cansar de tratar siempre de hacer su voluntad. En el Antiguo Testamento hay un montón de pasajes en donde nos cuenta que el que estaba en la presencia de Dios, así, cara a cara, se moría. En un momento el Señor está hablando con Moisés en Éxodo y le dice: voy a darte pruebas de mi bondad y te daré a conocer mi nombre, y verás que tengo clemencia de quien quiero tenerla, y soy compasivo con quien quiero serlo. Pero debo aclararte que no podrás ver mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. Ahí Dios le aclara a Moisés que no se podían acercar a él, porque el que se acercara iba a morir. Aunque a lo largo del Antiguo Testamento hay otras personas que fueron elegidas por el Señor para estar en su presencia, pero por elección del Señor, no de las personas. En Isaías 6 empieza diciendo: el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubría el rostro, con 2 se cubría los pies y con 2 volaban. Y se decían el uno al otro: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité: ¡ay de mí, que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. En ese momento volvió hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa, que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí: aquí estoy, envíame a mí. Isaías se sintió impuro ante los ojos del Señor, pero el Señor lo purificó y lo envió. Isaías no fue destruido por la santidad del Señor, sino que fue transformado. En Éxodo 3 dice: un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Yetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Así que pensó: ¡qué increíble! Voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Clarísimo es que Moisés no entendía lo que pasaba con esa zarza, y cuando se va acercando, Dios le dice: no, pará, descalzate. Esto que vos estás pisando es tierra santa. Entonces, él automáticamente debe haber recordado y dijo: no puedo ni mirarlo. Y se tapó los ojos. Y yo me preguntaba por qué Moisés y por qué Isaías se sentían así ante la presencia del Señor. Es que la presencia de Dios es completamente santa. Y la cercanía a Él hace que nosotros nos demos cuenta de nuestros pecados. Hay una frase que dice que la oscuridad no es algo en sí misma, sino la ausencia de la luz. Y en Primera de Juan dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es muy claro que donde hay luz no hay tinieblas, y donde está Dios no hay lugar para la maldad o para el pecado. Si Moisés e Isaías se sintieron así, ¿qué me quedaba a mí?
Entonces fui al Nuevo Testamento y en Lucas dice, un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret, Lucas 5, perdón, y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio 2 barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas, que pertenecía a Simón, y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde allí. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las 2 barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaba Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. En el versículo 4 dice, cuando acabó de hablar Simón, le dijo, lleva la barca a aguas profundas y echa allí las redes. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Pedro era pescador de profesión y fue obediente, teniendo la certeza técnica de que las condiciones no estaban dadas para pescar y que ya no era el tiempo, porque ya había pasado, por eso estaban limpiando las redes. Y lo obedeció. Y yo me preguntaba, y digo, ¿por qué lo obedeció? Y pescó. Y llenó no su barca, sino 2 barcas de peces y dice que se hundían de la cantidad. En el versículo 8 dice, al ver esto, Simón Pedro, que se hundían, Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Pedro se dio cuenta de lo sobrenatural. Pedro se dio cuenta que todo esto que estaba pasando era algo espiritual. Y no se dio cuenta porque era un tipo inteligente, sino porque lo sintió. Porque Jesús se le acercó y él pudo sentir la santidad del Señor. Soy demasiado pecador, le dijo. La sola cercanía de Jesús, la cercanía a su santidad, ponía en conciencia el estado en el que estaban las personas. En este caso de Pedro, que era pecador. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Jesús le permitió ver su presencia, lo santificó y lo envió. Vamos viendo para dónde va la charla. En Hebreos 9 dice así, ahora bien, el primer pacto tenía sus normas para el culto y un santuario terrenal. En efecto, se habilitó un tabernáculo de tal modo que en su primera parte llamaba el lugar santo. Estaba el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Tras la segunda cortina estaba la parte llamada un lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro para el incienso y el arca del pacto, toda recubierta de oro. Dentro del arca había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que había retoñado y las tablas del pacto. Encima del arca estaban los querubines de la gloria, que cubrían con su sombra el lugar de la expiación. Así dispuestas todas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del tabernáculo para celebrar el culto, pero en la segunda parte únicamente entraba el sumo sacerdote, y solo una vez al año, provisto siempre de sangre que se ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia cometida por el pueblo. Con esto, el Espíritu Santo da a entender que, mientras siga en pie el primer tabernáculo, aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo. Esto nos ilustra hoy que las ofrendas y los sacrificios que allí se ofrecen no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran este culto. No se trata más que las reglas externas relacionadas con alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación válidas son hasta el tiempo señalado para reformarlo todo. Acá una pausa y entendemos que lo que está diciendo es que todo lo humano ya no sirve más.
Se necesitaban las cosas sobrenaturales, las cosas espirituales. Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. La sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociadas sobre personas impuras los santificaban de modo que quedaban limpias solo por fuera. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que le sirvamos al Dios viviente? Y releo, si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, del pecado, de nuestro pecado, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Jesús es la vida, como nos compartió Oscar el otro día. Jesús es el que nos purifica, nos limpia y nos deja acercarnos al Padre. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Lo compartió Oscar y lo compartió Mario, y el Señor me lo recalcó. ¿Qué nos está queriendo decir el Señor? Que es por Él, no es por nosotros. Jesús no nos destruye con su santidad, nos transforma, pero hay que dejarlo. Se preguntan a dónde voy con esto, porque ustedes todo esto ya seguramente lo sabían y lo tenían claro. A mí, cada vez que leo la Biblia y leo cosas que ya sabía o que ya entendía, Dios me vuelve a revelar cosas nuevas. Y me puse a pensar cómo sentiría si, como Isaías o como Moisés, o como con Pedro, Jesús apareciera al lado mío. Pecadora, seguro. Inmerecedora de tanto honor, seguro. Pero no quiero ser así. Quiero ser una mejor versión de mí. Porque Él tenía un propósito para mi vida y yo tengo que hacer lo posible para cumplirlo. Pero no puedo sola. Lo necesito a Él. Necesito que su Espíritu Santo sea quien gobierna en mi vida. Y así comencé a cuestionarme qué me hace darme cuenta de que estoy pecando. ¿Vieron que venimos hablando de que el Espíritu Santo nos llene los jueves? No es en vano. La primera razón es que el Espíritu Santo nos muestra nuestras iniquidades y lo que hacemos mal. Y no lo digo yo. 1 Corintios 3:16 dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Nosotros. Romanos 8 dice, sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Lo dice como 5 veces, que viven ustedes, que viven ustedes. La segunda razón es que debemos ser llenos del Espíritu Santo para poder dar de Él y no de nosotros. Imagínense si yo hubiese dado de lo que tenía. Pobre gente, ¿no es cierto? Mi mejor versión de mí es mi versión llena de Dios. Juan 7, del 37 al 39 dice, en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu Santo que habría de recibir más tarde los que creyeran en Él, nosotros. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado, porque Jesús no había sido glorificado. Debemos purificarnos, ser santos, andar en verdad para poder salir a hablar de Dios. El otro día escuché una frase que decía, habla más fuerte que lo que haces, no me deja escuchar lo que estás diciendo.
La vuelvo a decir. Habla más alto, que lo que haces no me deja escuchar lo que estás diciendo. ¿Se entiende? Yo puedo hablar, puedo predicar, pero si no vivo lo que digo, no sirve. Puedo venir durante 40 años a la congregación y no dar ni medio fruto de lo que Dios me pide. Otra frase, hoy vine con frases: si estuviéramos conscientes de que un día se leerá el libro de nuestras obras, procuraríamos escribir un mejor guión con nuestras vidas. Es fuerte. Entonces vos pensás, bueno, un libro de mi vida, viví hasta ahora 43 años, hay para escribir, pero no hice de la vida, de las obras. Entonces vos me podés decir, bueno, Bettina, pero acá no viniste a hablar de la frase que escuchaste, del meme que viste, no, vos viniste a hablar de la palabra. Entonces me puse a buscar en la palabra esto, y miren lo que encontré en Apocalipsis. Luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo, sin dejar rastro. Vi también a los muertos, grandes y pequeños. De pie delante del trono se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. Era verdad. Se va a escribir un libro con nuestras obras. Le digo, me recontra asusté. Empecé a pensar que Dios iba a saber mis pensamientos, mis sentimientos, mis errores. Dios ya lo sabe, pero cuando lo lea delante de todos, ¿cómo me voy a sentir? Y dice que me van a juzgar por esas obras que estén escritas, por todas, no por las buenas, nada más. El Espíritu Santo es la luz que nos muestra lo que está mal. No puedo ser ejemplo ni dar lo que no tengo, purificarnos para salir y también para estar en casa. En Juan 14, 26 dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la del mundo, no se angustien ni se acobarden. Estas son palabras de Jesús y está recontra claro. El Espíritu Santo nos va a hacer acordar de su palabra, nos va a dar la paz de la que hablaba Oscar el otro día y nos da toda la valentía, y todo esto en un solo pasaje. Debemos ser llenos del Espíritu para entender lo espiritual. ¿Se acuerdan cuando compartí lo del Gadareno, que les conté la historia, que está en la Biblia? Léanla, está muy buena. Hablamos y llegamos a la conclusión de que no fue algo carnal, fue algo totalmente espiritual. Pero las personas que lo vieron desde afuera, las personas de Gadara, que no habían visto cuando el Gadareno se arrodilló delante de Jesús, cuando Jesús lo liberó, no habían entendido lo espiritual. ¿Y entonces qué pasó? Se asustaron. ¿Y qué hicieron? Lo echaron a Jesús. También les comenté ese día que yo no tengo ninguna autoridad para sacar ningún demonio ni para liberar a nadie de nada, que eso es una facultad de Dios. Pero que a veces Dios nos da el honor y el privilegio de que al estar llenos de Él podamos hacerlo. Creo que es muy importante que seamos conscientes que cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, no estamos hablando de algo menor. Él está en nosotros. Necesitamos rebalsar de Él para que no haya nada, al menos en mi caso, mío. Seguir a Dios no es un juego, seguir a Dios no es una buena costumbre, seguir a Dios no es una moda, no es un acto social y no implica que finjamos cosas que no somos, y tampoco es una obligación. Ser hijos de Dios es un honor que se manifiesta con el reconocimiento de que de mí no tengo nada bueno para dar, que lo único bueno que tengo para dar es a Él. Nosotros necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo, enseñados para que su paz, sus frutos y los dones puedan rebalsar en nosotros. Tenemos que ser vasijas dignas de ser llenadas por el Espíritu Santo. Cuando iba leyendo todas estas cosas y iba meditando, me propuse que cada vez que pueda y tengo un rato,
me voy a arrodillar y le voy a pedir al Espíritu Santo que nunca me deje a pesar de mí, que se quede, porque realmente no encuentro una forma de seguir en ningún aspecto de mi vida si no lo tengo a Él. Volvamos a Lucas 5. Pedro se encontró con Jesús y lo obedeció. Tiró la red, pero se dio cuenta que no tenía que ver con los peces, sino que tenía que ver con algo espiritual. Se dio cuenta de la santidad de Jesús cuando notó que él era un pecador y no era digno ni siquiera de estar parado frente al Señor. Jesús lo limpió con su sola presencia y lo envió a ser pescador de hombres. A lo largo del Nuevo Testamento está la historia de Jesús y hay muchísimas historias de Pedro, en algunas con el Señor, en donde vemos cómo se equivoca, cómo le enseñan, cómo falla y cómo glorifica al Señor con su vida. Podemos decir que en algún punto hay un poco de libro de obras de Pedro escrito en la Biblia. Entonces podemos decir también que, al menos por lo que se lee, Pedro fue aprobado por el Señor, ¿no? Pero que cuando él se fue con el Señor, lo debe haber recibido bien. Y yo quiero que eso me pase a mí, y quiero que le pase a ustedes, pero de todo corazón. Esta palabra que les compartí, el Señor la puso en mí, y cada vez la vuelve a poner. Las cosas que le conté, no se las conté para que me miren con cara rara, ni mucho menos. Todas esas cosas pasaron para la gloria del Señor. Porque gracias a que Él me consoló, puedo consolar. Gracias a que Él me sanó, hoy estoy acá. Gracias a que Él quitó esa desesperanza de mi pecho, te puedo decir que me encanta vivir y que ahora no me dan ganas de morirme. Tengo ganas de vivir para Él. Y cuando sea necesario, bueno, me iré con Él. Ahora voy a hacer una oración, pero quiero que cada uno la haga aparte de ustedes. El que quiere y puede, cierra los ojos y vamos a entregarle lo charlado al Señor. Señor, tú me examinas, tú me conoces. Sabes cuando me siento y cuando me levanto, aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descanso los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo, me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión. Tan sublime es que no puedo entenderlo. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. Y si dijera que me oculte en las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, y las tinieblas serían oscuras a ti, y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable, tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando lo más recóndito era yo formado, cuando lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Cuán precioso es, oh Dios, me son tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellos. Si me propusiera contarlo, sumaría más que los granos de arena, y si terminara de hacerlo, aún estaría a tu lado. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por el mal camino, y guíame por el camino eterno. Que este salmo que te escribió David sea nuestra oración siempre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.